Hola, hola, Dios te bendiga mucho. Qué bueno que estemos compartiendo otra vez juntos odres nuevos, esta propuesta de reflexionar juntos a la luz de la palabra de Dios, pero también con el propósito de experimentar en todos los niveles, personal, familiar, congregacional y eclesial, la vivencia continua de la renovación del Espíritu en nuestras vidas y en la iglesia del Señor. Como siempre con el pastor Pablo Deiros y quien te habla, el pastor Carlos Mraida, compartimos este tiempo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, gracias a Dios. Ya disfrutando a pleno la primavera y bueno, tratando de que el perfume de las flores y la belleza de las flores nos saque un poco la mufa que tenemos encima, ¿no? Sí, y que no nos imparta la alergia del cambio de estación. Eso. Bueno, estamos muy felices porque allí en el chat recibimos tantos saludos, tantas palabras de bendición, también gracias por los elogios por el programa. Nuestra intención es que esta conversación que tenemos con Pablo sea una conversación compartida con todos ustedes, que pueda ser el motivo tal vez de un ratito más de la sobremesa de la noche del lunes o del día que vos veas el programa, con tu familia, con algún otro hermano, que intercambien allí algún comentario en el chat que motive las neuronas de otro para enriquecer lo que nosotros apenas estamos tratando de iniciar en la reflexión para que vos la continúes. Lo estamos haciendo, como vos ya sabés, con la Biblia de la Nueva Reforma, esta Biblia que editó el pastor Pablo Deiros. Él es el editor general, también yo colaboré escribiendo cada una de las introducciones de los libros de la Biblia y que Editorial Peniel pone a disposición de todos nosotros, así que si vos te interesa, conectate con la web de Editorial Peniel y de esta manera poder tenerla, ¿sí? Estamos también felices por la participación de tantos consiervos, pastores, que se suman a esta cita del lunes. Los abrazamos, a veces podemos responderles el llamado ahí en el chat cuando estamos en el momento y otras veces no podemos, pero tengan todo nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra gratitud por hacernos el aguante desde las distintas ciudades y provincias y de otros países, porque hay varios ahí de México, de Chile, etc. Bueno, estamos con el libro de Éxodo. Algunos me dicen, va a venir el Señor antes de que ustedes Sí, terminen el seguro. Pentateuco, ¿no? Y sí, me parece que vamos, pero bueno, no tenemos apuro, ¿no? Si esperemos que las autoridades no hagan extender la pandemia por culpa nuestra, que no digan, cuando termine Pablo y Carlos Apocalipsis, ahí vamos a liberar el aislamiento, ¿no? La cuarentena. Bueno, pero estamos en el libro de Éxodo, ya hemos visto algunas ventanitas, como las llamamos, proféticas para la iglesia hispanoparlante y de este tiempo. Y hoy queremos tocar otro versículo, abrir otra ventanita allí. Dice Éxodo capítulo 9, versículo 11, que los hechiceros no podían estar delante de Moisés. Es decir, se nos dice que también los hechiceros imitaban las mismas señales que Moisés y Aarón hacían. Pero llegó un momento, capítulo 9, versículo 11, que los hechiceros ya no podían ni siquiera resistir la presencia de Moisés. Y entonces, tirando de la soguita de ese versículo, queremos proponer como un pensamiento que también lo proponemos allí en la Biblia y lo desarrollamos de otra manera allí, una iglesia que libera al pueblo del ocultismo
y del pensamiento mágico, ¿no? ¿Qué te despierta esto, Pablo, esto que dice la palabra, que ante cada señal que Moisés y Aarón hacían en presencia del faraón, los hechiceros la imitaban? Quizás, Carlos, lo primero que tenemos que señalar es el hecho de que el ocultismo y especialmente el pensamiento mágico ha acompañado a la humanidad desde siempre. Cuando surgen los primeros intentos de elaborar una historia de las religiones o una historia de la religión a comienzos del siglo XIX, algunos grandes eruditos, especialmente alemanes, hablaban, y especialmente ya después, en la segunda mitad del siglo XIX, hablaban de la religión hoy, especialmente el cristianismo, como el producto de un proceso evolutivo que había arrancado en tiempos prehistóricos a partir de supersticiones y precisamente del pensamiento mágico. Obviamente que este concepto evolucionista de la religión hoy ha sido superado con otros enfoques, con otras maneras de entenderlo, pero lo que queda, de todos modos, es el hecho ya verificado por la propia ciencia, los propios estudios, investigaciones científicas, de que el ser humano, aún en sus estadios más primitivos, ya alojaba esta manera de concebir la realidad desde lo que se conoce hoy como pensamiento mágico. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando enseñaba prehistoria general en la universidad, en el departamento de historia de la Universidad de Morón, que llamaba la atención a mis estudiantes sobre los enterramientos de hombres de Neandertal, donde la manera en que el cadáver era colocado en posición genupectoral, es decir, en posición fetal, cubriendo la cabeza con ocre, y como representación simbólica de la sangre y de la vida y la expectativa de vida, había ya allí una serie de elementos típicos del pensamiento mágico. Otro ejemplo en este sentido prehistórico son las famosas grutas de Altamira, como tantos otros grutas donde aparecen animales y esquemas de figuras humanas, o las manos pintadas sobre la piedra y demás. Todo eso, además de maravillosas representaciones artísticas y expresiones simbólicas, tienen o encerraban, por lo menos la conclusión de muchos eruditos, de muchos científicos, encerraban precisamente ideas de pensamiento mágico. En la mentalidad prehistórica, dibujar al animal atravesado con un dardo era expresión de un correlato en la realidad cuando digamos, el grupo saliera de cacería. La mano, de alguna manera, era expresión también de cierta afirmación de la individualidad propia. Bueno, y una serie de elementos. Quiere decir que el pensamiento mágico no aparece en Éxodo y en digamos, las supersticiones y en los hechiceros de Egipto, sino que es muchísimo, muchísimo más antiguo. Y hay que decir también con esto que ha persistido en el tiempo y ha llegado incluso hasta nuestros días. La pregunta que uno tiene que hacerse quizás es, ¿qué es este pensamiento mágico? Evidentemente es el intento de la humanidad de penetrar el trasmundo, de entrar en esferas de la realidad no conocidas, no controlables, no manejables,
y que a veces superan al ser humano y lo llenan de temor, lo llenan de inestabilidad, de ansiedad, provocan angustia, especialmente de todas las experiencias humanas. La experiencia de la muerte es una gran fábrica de angustia y de ansiedad, y entonces el ser humano elabora recursos como para controlar estas fuerzas que no puede controlar. La muerte es un elemento fundamental, provocador de este pensamiento mágico y de recursos mágicos para controlarla. El temor de la muerte es un gran incentivo para ella, pero también cualquier situación que altere la estabilidad del balance emocional, físico, relacional del ser humano. El trueno, un volcán que estalla, un terremoto, una inundación, cualquier meteoro que ocurre en la naturaleza, pone al ser humano en zona de peligro, y frente a estas circunstancias el ser humano elabora una serie de recursos bajo su control que le permitan cierta estabilidad emocional y le permitan de alguna manera cierta garantía frente a elementos que lo ponen en peligro. Esto es una explicación así de carácter muy general, pero llevado concretamente al libro de Éxodo y la experiencia de Moisés frente a los sacerdotes egipcios, evidentemente lo que se da allí en el palacio del faraón es lo que en misiología, en años más recientes, hemos llamado choque de poder, es decir, una confrontación de dos fuerzas en pugna: el poder de Dios, de un lado, ¿verdad?, representado por Moisés, el siervo del Señor, y el poder del mal, por llamarlo de alguna manera, representado por los sacerdotes egipcios. Ahí se produce una confrontación, lo que en misiología hoy se llama choque de poder. La historia, especialmente la historia del cristianismo, está plagada de estos choques de poder, y de hecho mucho de esto ya lo vemos en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo predica el Evangelio en la ciudad de Éfeso y comienza la gente a convertirse y se viene abajo el negocio de Demetrio, que construía los ídolos de plata, el platero que hacía los ídolos de plata de Diana de los Efesios, que era el templo, una de las maravillas del mundo antiguo, no solo crea un problema económico porque manda abajo el negocio de la idolatría, tanto de los que fabricaban los ídolos como de la élite sacerdotal, sino que ahí es muy clarito en la lectura, en el libro de los Hechos, el choque de poder que se produce. Ha habido muchos choques de poder de esta naturaleza, y generalmente, como pasó también con el profeta Elías, ¿no es cierto?, y los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo, generalmente ahí está el poder representado, el poder de Dios representado por sus siervos, en pugna con un poder que en la Biblia se lo califica como poder de las tinieblas, reino de la oscuridad, el poder de Satanás, las huestes demoníacas. Los nombres son variados, pero en el fondo se trata de lo mismo. Entonces, cuando hablamos de ocultismo y de pensamiento mágico, lo que está en el fondo es este choque de poder, y la pretensión humana, cuando no actúa bajo la soberanía de Dios, el orden de Dios, la voluntad de Dios, el amor de Dios, la pretensión del ser humano de controlar estos poderes que lo amenazan, que siembran miedo y que traen muerte, de alguna manera. Y cuando se confrontan con el poder de Dios, que es amor, que es libertad, que es verdad, que es justicia, que es paz, se produce un choque de fuerzas que puede adquirir en algunos momentos una dimensión
realmente grande, como ilustra el caso de Moisés en confrontación con los sacerdotes egipcios. Así es, y en ese caso en particular, ¿no? Cada una de las plagas representa una divinidad del panteón egipcio, ¿no? Y no es que a Dios se le ocurrió mandar piojos, sino que cada uno de esos elementos representaba una de las divinidades del infinito panteón egipcio, y entonces esta confrontación de poderes pone en evidencia la inoperancia de la idolatría, la inoperancia de ese pensamiento mágico, pero también pone en evidencia la potencia absoluta del poder de Dios, ¿no? Y esto se demuestra, como vos decías, Pablo, desde siempre y por siempre, ¿no? Y en esos intentos de supervivencia, que no solo tienen que ver con momentos de peligro, tienen que ver con la supervivencia cotidiana y el tratar de controlar las fuerzas de la naturaleza a través de cultos de fecundidad para las cosechas, para la multiplicación del ganado, hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Hay colectividades que ofrecen sacrificios satánicos en el momento de la colocación de los cimientos de una casa, colectividades que trabajan mucho en la construcción, ¿no es cierto? Y que en la colocación de los cimientos hacen rituales para que lo sobrenatural les prospere en lo que están haciendo, etc., ¿no? Es decir, cada vez que el ser humano se enfrenta a una situación de supervivencia, sea de peligro o sea de provisión, o como decía Pablo, detrás de todo eso, el temor último a todos los temores, que es el temor a la muerte, el hombre trata por no buscar adecuadamente a Dios, pero por reconocer que hay algo que lo trasciende, que hay algo que no lo puede él manejar, busca estos resortes, estos recursos equivocados para controlar lo incontrolable y para que la angustia y la inseguridad que siente pueda aminorar, ¿no es cierto? Y esto no es para el hombre prehistórico, esto ocurre en todas nuestras ciudades en el día de hoy, y no ocurre solo en los sectores más pobres o en los sectores menos educados, sino que ocurre aún en la gente más formada, más intelectual. Algunos de ellos son capaces de decir: yo con Dios no quiero saber nada, pero van y se leen las manos, y van y consultan a un brujo, a un hechicero, ¿no? A propósito, un hermano de una congregación hermana ahí en Hurlingham, Fagliano, nos escribía en uno de los programas anteriores y nos decía acerca del involucramiento de los gobernantes en América Latina en todo este tipo de prácticas y en todo este tipo de búsqueda de asesores en brujos, hechiceros, gurúes. Y el hermano Fagliano decía: si no, será tiempo de que la iglesia, pensando en el caso nuestro en Argentina, pero lo mismo se podría multiplicar por el resto de las naciones, que la iglesia denuncie abiertamente estos pactos demoníacos de los gobernantes, estas búsquedas, estos asesoramientos que comprometen no solo la vida de quien lo hace, sino que por el cargo, por el rol, por la responsabilidad, compromete también a la nación, ¿verdad? Así que no es algo del hombre prehistórico, hoy también esto está y en todos los niveles, ¿no? Quizás sin salirnos del tema, porque todavía creo que tenemos que desarrollar algunas cosas en torno a esto, pero esto que vos estabas planteando recién quizás merece ya una respuesta o por lo menos una sugerencia.
pero sin alejarnos del tema central. La pregunta sería si corresponde que la Iglesia hoy de alguna manera denuncie, esto es lo que vos mencionabas recién, a autoridades, políticos que nos representan y que evidentemente están entregados en todos los niveles, a cuestiones de ocultismo, a un pensamiento mágico. De hecho, los administradores de nuestro país, y lo que tienen no es pensamiento mágico, no sé cómo llamarlo, porque esperan soluciones mágicas a las problemáticas que tiene el país. Solo quiero mencionar esto porque me parece que tiene que ver con el pasaje que estamos considerando o que tenemos como telón de fondo. Moisés estuvo 40 años en la corte de Faraón, y a estos sacerdotes y a estos hechiceros los conocía por nombre, los veía todos los días, estaba con ellos y todos los demás. Y durante 40 años no movió un dedo en contra de ellos. Moisés, vos sugeriste muy bien lo que sugeriste de que las plagas de Egipto representaban a ídolos o a deidades que integraban el panteón egipcio. Moisés no denunció en 40 años ninguna de esas cosas. Pero cuando llegó el momento de liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto, y cuando el faraón se puso cabeza dura y a toda costa se empecinó terminar con el pueblo de Dios, entonces Moisés salió a la arena y salió a declarar las plagas de Egipto, y aplicó todo el conocimiento que había recibido por más de 40 años. Entonces, cuando se levanta la pregunta de si hoy nosotros deberíamos denunciar la idolatría y deberíamos denunciar la hechicería que está metida en nuestra cultura y en nuestras instituciones y en nuestros gobernantes y en nuestros maestros y por todos los rincones del país, quizás tendríamos que preguntarnos cuándo es el momento de hacerlo y no simplemente decir hay que hacerlo. Porque, vuelvo a repetir, Moisés tuvo más de 40 años la oportunidad de denunciar la idolatría de Egipto y de denunciar a los brujos y a los hechiceros que estaban metidos en la corte de Faraón, y no lo hizo. Ahora, sí lo hizo, y ahí viene el choque de poder. Sí lo hizo cuando Dios le dio la orden de que lo hiciera, y porque detrás había un concreto proyecto redentor, que era la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto. Y esa liberación no se iba a producir sin que se produjera ese choque de poder. De la misma manera que Elías no iba a ser vindicado en su ministerio hasta que no enfrentó a los 600 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Otra vez es la misma historia. Elías a esos profetas los reconocía, y profetas y sacerdotes y demás, a Acab y a Jezabel los tenía recontra conocidos. Pero la confrontación de poder se produjo en ese momento, ¿verdad? Y no fue nada fácil para Elías por lo que ocurrió, sabemos que ocurrió después. Entonces, creo que esto no quiere decir que no confrontemos las fuerzas del mal y no salgamos a la arena, pero debemos hacerlo cuando Dios nos manda y no cuando a nosotros nos parece que es necesario, porque también corremos otros peligros. Por ejemplo, en el caso nuestro aquí en Argentina, de que nuestra oposición no sea a las fuerzas del mal, sino nuestra oposición sea simplemente una especie de estrategia política en contra de un determinado gobierno, de un determinado partido, de una determinada circunstancia histórica, y que no está directamente relacionado con el proyecto liberador de Dios, con el proyecto redentor de Dios. Disculpame la digresión que hice, pero sería bueno que volvamos otra vez al tema original. Pero déjame cerrarlo de esta otra manera, porque también tiene la vuelta del regreso al tema, ¿no? Que es, una cuestión es la declaración
la denuncia, pero en esta confrontación de poderes, porque ese es el tema de fondo que está en evidencia en el libro de Éxodo, ¿no? La confrontación, el choque de poderes entre el poder de Dios y el poder de Satanás, representado allí en el imperio egipcio, en la figura del faraón. En esa confrontación de poderes, llega el momentum, ¿no? Cuando se produce el enfrentamiento cara a cara de Moisés Aarón con el faraón y se produce esto que acabamos de leer, ¿no? Pero ese momentum está dado, es un punto en la historia, pero está dado en un proceso lineal que es el proceso liberador, como vos acabás de decir. Entonces, esa confrontación de poderes hoy en día se tiene que dar, el momentum se va a dar en la línea de la misión de la Iglesia, cuando la Iglesia desarrolla su misión liberadora en el mundo. Podemos señalar al presidente tal, al gobernador fulano y a Mengano, y en algún momento tal vez sea apropiado hacerlo, ¿sí? De manera privada, de manera pública o lo que fuere, pero ese momentum va a ocurrir a partir de que Faraón reconozca el poder adversario, ¿no? Es decir, Faraón, ¿por qué recibe a Moisés? ¿Por qué a alguien se le para delante nada más ni nada menos que al hombre más poderoso de la tierra y le dice todas estas barbaridades que Moisés le decía? ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque Faraón reconoce otro poder. Y está llegando el tiempo en América Latina, y yo creo que ya ha llegado y va a seguir creciendo, en donde los poderes públicos, impotentes frente a las realidades que no pueden manejar, ¿sí? Van a, y ya lo están haciendo, reconocer el poder espiritual de Dios a través de su iglesia para liberar al pueblo, ¿sí? Y será más que una confrontación personal con un hombre porque consultó a un brujo, será la confrontación espiritual de decir a esas autoridades: dejen a mi pueblo ir a adorar a Dios. Ahí es donde se produce el momentum, Carlos, tal cual. Ahí es donde se produce. Se produce cuando el siervo de Dios proclama el Evangelio y lo proclama de manera radical. Vos lo acabás de decir clarito. Cuando Moisés lo va a ver al faraón, al que conocía personalmente, él era parte de la corte, o había sido parte de la corte, cuando lo va, y conocía muy bien el manejo interno, la interna, digamos, del reino. Cuando lo va a ver y le dice: deja a mi pueblo ir, lo que está haciendo Moisés es predicar el Evangelio. Está proclamando el Evangelio de la libertad. Y ahí es donde viene la reacción. Y ahí es donde viene la confrontación. Entonces, si hacemos la pregunta en reversa, nos tenemos que preguntar también si nosotros todavía no hemos tenido esa confrontación porque todavía no hemos predicado en serio el Evangelio. Porque en América Latina, Carlos, tenemos que concordar que nos quejamos de muchos males de los cuales los evangélicos hemos sido cómplices. Hemos estado respaldando a dictaduras, hemos estado orando por presidentes indignos, hemos estado tratando de hacernos del poder político, a ver si nosotros podemos manejar mejor las cosas, pero a partir del poder humano y no descansando en el poder de Dios. Es decir, quizás todavía nosotros tenemos una tarea que acometer, que es una predicación del Evangelio, y es una predicación liberadora. Deja a mi pueblo ir a la libertad. Ahora, también tenemos que ser conscientes que cuando confrontamos a las fuerzas de maldad cara a cara con un mensaje de este calibre, las fuerzas de maldad van a reaccionar con todo.
Y ahí es donde vas a tener que sacar las plagas de Egipto a la luz porque no te queda otra y no va a ser fácil. No es que a la primer plaguita el poder demoníaco cae derrotado. Eso fue una lucha intensa y cada vez más intensa y más intensa y más intensa, y no fue fácil doblegar al poder de maldad. Y tampoco le fue fácil a Moisés no solo doblegar el poder de maldad en el reino de Egipto, sino doblegar el poder de maldad dentro del propio pueblo. Éxodo no termina en el capítulo 9. Éxodo continúa con la historia dramática, trágica, de un pueblo que después, en pleno desierto, camino a la libertad, se quería volver a los ajos, los puerros de Egipto y a los ídolos de Egipto, y que incluso en medio del desierto construyeron un ídolo típicamente egipcio como era el becerro de oro. Entonces, la confrontación de poder se da en la arena pública, por llamarla de alguna manera, pero guarda que también hay una confrontación de poder hacia adentro de la iglesia, que se supone es la que se tiene que plantar delante de Faraón y delante de sus sacerdotes para denunciar el pecado y proclamar la libertad del Evangelio. Uy, Pablo, me despertaste 15.000 temas que... Por eso te dije ante ojo que no nos vayamos por la rama. No, pero mira, nosotros tenemos la excusa perfecta. La excusa perfecta es que le pusimos a este programa un conversatorio, ¿no? Entonces, menos mal. Es una conversación de mesa de café, entre paréntesis, para el próximo le voy a pedir a Silvana que me dé un café, ¿no? Para charlar, ¿no? Pero es un conversatorio y nos podemos delirar, irnos por la rama, no es un sermón, una homilía. Amén. Pero yo tengo, me saltaron como 3, 4 ventanas así abiertas de lo que vos decías y tengo ganas de tirarte de la lengua, Pablo. Pero te tengo miedo, Pablo. Pero es un conversatorio, dijiste. Un conversatorio, exacto. Entonces te voy a tirar de la lengua después. No sé si en este programa por ahí lo dejamos para el próximo, pero sabés que tengo ganas de que no estaba en el bosquejito así, los dibujitos de 3, 4 puntos que habíamos charlado, pero tengo ganas de que hablemos. Quizá en el próximo programa, de paso a la gente que se vaya afilando para este tema, sacándole punta al lápiz, tengo ganas de hablar a partir de la confrontación de poderes, ¿sí? Tengo ganas de hablar de el problema del mal y del sufrimiento, la llamada teodicea, ¿no? Y esta concepción pietista que hemos heredado, ¿no? de explicar el sufrimiento a partir únicamente de decir, bueno, Dios tendrá algo bueno que sacar de todo esto, ¿no? Que anula la conciencia clara que tenemos en la Biblia y especialmente en Jesús de los poderes de Satanás, ¿no es cierto? Y de creer que el cáncer me lo mandó Dios en vez de creer que el que vino a robar, matar y destruir fue el diablo, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia, ¿no? El otro tema que tengo ganas de tirarte de la lengua, Pablo, para el próximo programa o para otro, es un amigo, un pastor amigo, me escribió el otro día, ¿sí? Y me dice, me cansé, porque digo esto porque algo señalaste en tu comentario, me cansé de orar bendiciendo a los gobernantes corruptos. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo juega ese mandato de Romanos de orar por las autoridades? ¿Cómo juega en un contexto donde las autoridades no encajan en lo que Pablo dice allí de que están para bien de la gente, ¿no es cierto? ¿Y cómo encaja el otro pasaje ignorado por todos los que solamente leen Romanos y no leen Apocalipsis,
donde el poder está encarnado en la figura de la bestia, ¿no? Exacto. Entonces, Exacto. digamos, tiro las ventanitas como para Bueno, no olvidarme. acabas de plantear dos temas que por sí solo merecen más de un programa. Anotalos, pero creo que son cuestiones que, con la libertad que tenemos en nuestro conversatorio, Carlos, los podemos tratar, ¿verdad? Y nuestros hermanos, especialmente pastores, estudiantes que nos están escuchando, sería muy interesante que se involucraran en la conversación también, porque son temas los dos que planteaste, muy complejos. Ahora nosotros podemos compartir nuestras ideas y someterlas al diálogo colectivo, ¿verdad? Pero merecen tiempo Programas especial. especiales. Pero volviendo a Éxodo, noten también, queridos amigos que nos están siguiendo allí, ¿no? Que esta confrontación de poderes es una confrontación de adoraciones. ¿Sí? Es decir, otra vez, las plagas es un castigo, es un ataque frontal a cada una de las deidades que están detrás de esas figuras, ¿no es cierto? La idolatría, ¿no? Pero cuando Moisés le dice al faraón para qué estaba allí, dice, deja a mi pueblo ir a adorar, ¿sí? Es decir, aún la liberación es una liberación para adorar al Dios verdadero. Entonces, volviendo al tema original, detrás del pensamiento religioso, del pensamiento mágico, ¿sí? Hay un reconocimiento de lo trascendente, pero allí hay un dilema de a quién yo voy a adorar. Si resuelvo mis problemas de inseguridad con el panteón egipcio, con la May de la Umbanda, con el que me tira las cartas, con la hechicera, con el brujo, con el curandero, ¿sí? O con cualquier otra forma más elaborada, ¿no? New Age y meditación. O el horóscopo. Sí, el horóscopo. El horóscopo y tantas cosas más. Si resuelvo mis inseguridades adorando a eso, o resuelvo mis inseguridades definitivamente adorando y siendo libre, adorando a el verdadero y único Dios. Deja a mi pueblo que salga en libertad para adorar al verdadero Dios, ¿no? Sí. Esto es lo que está detrás de la idolatría, el ocultismo, el pensamiento mágico y esta confrontación de poderes. ¿Quién es el verdadero Dios? No para decir ganó la batalla Jehová de los ejércitos, sino para decir quién gana la batalla dentro tuyo, ¿no? ¿Quién te libera de tus temores, del temor a la muerte? ¿Quién te da seguridad de vida eterna? ¿Quién te da la seguridad de la provisión? ¿Quién te da la seguridad del balance emocional, etcétera, ¿no? Entonces, me viene a la cabeza, y te doy el pie a vos, Pablo, para que en estos minutos vayamos redondeando la idea y podamos especialmente orar por dos cosas, ¿no? Orar por gente que tal vez está viendo y está involucrado o estuvo involucrada en alguna de estas prácticas ocultistas de idolatría, y gente que por ahí es amiga de alguno de nosotros y que sabemos que están en alguna de estas prácticas. Y la segunda cosa, que estemos orando por el pueblo de Dios para que el pueblo de Dios no caiga en las trampas de las diversas falsas idolatrías, que no se limitan solamente al ocultismo. Pero te doy la entrada a esto con lo siguiente, Pablo. Dice el salmista que nos hacemos semejantes a quienes adoramos, a aquel a quien adoramos, ¿no? Es decir, cuando nosotros adoramos un Dios falso, ¿no? Y el Dios falso puede ser el dinero, y el Dios falso puede ser el trabajo, y el Dios falso pueden ser tantas cosas, aún cosas buenas como una entronización extrema de la familia. Cuando adoramos dioses falsos,
nos hacemos como esos dioses, es decir, impotentes, inoperantes, insatisfechos, ¿no es cierto? Pero cuando adoramos al Dios verdadero, nos hacemos semejantes a Él. Por eso, detrás de todo esto hay una confrontación de adoraciones, ¿no? Sí. Vos sabés que de alguna manera, a través del psicoanálisis, hemos aprendido, si es que el psicoanálisis en esto está en lo correcto, lo que es el fenómeno de transferencia. Es decir, se puede producir una proyección de alguien sobre otro y ese otro, de alguna manera, imaginarse en función de aquel que se proyecta. En lo que vos acabas de decir, Carlos, hay un cierto proceso de transferencia. La persona que se rinde en idolatría, en la devoción, en la adoración, en el seguimiento de un determinado ídolo, cualquiera que sea, una imagen o lo que fuere, de alguna manera incorpora la imagen de ese ídolo que adora. Por ejemplo, cuando vos estudiás la idolatría griega, todo el panteón, el Olimpo griego, eran todos dioses con características tremendamente antropomórficas que luego los seres humanos imitaban. Es decir, estos dioses eran unos dioses que en el Olimpo la pasaban bomba, con orgías todo el tiempo, etcétera, etcétera. Zeus tenía hijos con medio mundo, las diosas no le alcanzaban y a veces estos dioses se metían con los seres humanos y engendraban hijos. Es decir, el Olimpo era una suerte de exaltación ideal de las experiencias humanas. Si estos dioses eran dioses como los dioses de fertilidad y todo lo demás, lo mismo en la religión cananea, ¿no es cierto?, con Baal, Astarte, Astarot y compañía. Si estos dioses en su Olimpo o en su panteón tenían una determinada conducta, el que adoraba imitaba esas conductas en el plano humano. De suerte tal, entonces, y esto sigue ocurriendo hoy. A ver, con todo el respeto que merecen nuestros hermanos católicos romanos, creo que hay bastante idolatría en la Iglesia Católica Romana que no ha sido suficientemente reconocida. Ojo, digo esto aceptando también que hay idolatría en las iglesias evangélicas, y ahora lo voy a explicar. Pero si vos entras a una iglesia y tenés en un altar a un Cristo sufriente, un Cristo como el que don Miguel de Unamuno describe en el Cristo de Velázquez, o en su famoso poema El Cristo de mi tierra, es tierra, 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 y termina el poema pidiéndole al Cristo que vive que nos libere del Cristo de la tierra, un Cristo famélico, hepático, sangrando por todos lados, flaco, muerto de hambre, mirando para un costado, incapaz de mirar directamente, totalmente impotente, clavado, amarrado a una cruz con una corona de espinas. Si ese es el ídolo que vos adoras y venerás, lógicamente ese Cristo impotente, ese Cristo muerto, sufriente, es el que vas a vivir en tu vida cotidiana, el que va a justificar la miserable vida que tenés, y si él sufrió así, ¿por qué no voy a sufrir yo de la misma manera? Y si él pasó hambre, ¿por qué no voy a sufrir yo también hambre? Y si a él lo golpearon, lo escupieron y lo insultaron, si a mí el patrón me hace lo mismo, me la tengo que aguantar. Entonces, el ídolo que nosotros adoramos y veneramos se transfiere esa imagen y uno se apropia de esa imagen, uno la hace propia. Ojo, los evangélicos tenemos también varios ídolos así. El número uno, el primero en el ranking, es un libro y se llama Santa Biblia. Yo no estoy de acuerdo con eso que muchos evangélicos afirman de que somos el pueblo del libro. Nosotros no somos el pueblo de un libro.
Nosotros somos el pueblo del autor de ese libro, no del libro. Nosotros no somos bibliocéntricos, nosotros somos cristocéntricos, que creemos que la Biblia es la palabra de Dios y divinamente inspirada por el Espíritu Santo y que somos iluminados por el Espíritu también para entenderla. Pero si yo pongo a la Biblia en el centro de mi devoción y adoración, me transformo en un fariseo legalista, me transformo en un literalista absurdo, en un fundamentalista sin remedio, y mi Dios es un libro que tiene tapa, que tiene hoja y que está impreso, y después me pongo a defender si la coma va acá o va allá, la tiene o no la tiene. Y Cristo no figura en ese esquema de devoción. Así que, como en la Iglesia Católica hay imágenes de la Madre del Señor, de la Virgen María y de santos, y Cristo crucificado, nosotros también tenemos nuestros propios ídolos. En algunos casos es, como digo, el libro, en otros casos es el pastor, el siervo de Dios, el reverendo, el intocable, el que está más allá, y el que si no me bendice él, no tengo la bendición de Dios. ¿Quién es el que da la bendición? ¿El pastor Pirulo o el Señor? Entonces, sí que hay una transferencia, y cuando nosotros nos confundimos el medio con el fin, y por otro lado, tratamos de saber el futuro a través no de la esperanza cristiana, sino el futuro a través del ocultismo, fácilmente caemos en un pensamiento mágico. Pensamiento mágico donde si le pongo la Biblia en la barriga al tipo que tiene un cáncer de estómago, se va a sanar, o si, fíjate, yo tengo mi crucecita acá, le pongo la cruz en la frente, va a quedar libre, o si lo unjo con aceite va a sanar, pero si no lo unjo con aceite puede que no se sane, y si no digo en el nombre de Jesús como fórmula mágica no va a pasar nada. Estoy cayendo en pensamiento mágico, estoy cayendo en idolatría y estoy perdiendo la adoración al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un peligro muy serio del que todos, los cristianos especialmente, católicos, evangélicos, pentecostales, lo que sea, tenemos que estar advertidos. Sí, y está relacionado con la más común de las idolatrías, y que está encarnada en todos los grupos, y es hacer de Dios el medio y no el fin. Exacto. El medio para satisfacer lo que yo quiero, y Dios se convierte en mi sirviente, y guay de que Dios no me responda como yo quiero, porque entonces yo dejo de creer en ese Dios, me enfrío, me aparto, me desilusiono, porque Dios es solamente el medio, de la misma manera que el hombre prehistórico hacía determinado ritual para tratar de responder a su propia necesidad de supervivencia, nosotros hacemos de Dios el medio para responder a nuestras necesidades, cuando en realidad Dios es el fin de todo. Por eso es una confrontación de adoraciones. La realidad de la vida cristiana es que nosotros nos hemos convertido en adoradores del Señor, del señorío de Cristo. Él es el centro, Él es el fin, Él es el todo. Todas las cosas serán unidas en Cristo Jesús. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Nosotros somos los medios, nosotros somos los siervos. Él es el Señor, ¿no? Y buscar a Dios nada más que para que Dios haga lo que yo quiero, lo que yo necesito, es la más común de las fórmulas de idolatría que tenemos metidas en nuestras iglesias y en nuestra vida cristiana. Ahora, ¿está mal pedirle a Dios por nuestras necesidades? No, todo lo contrario, pero parte de una vida que adora a Dios y reconoce a Dios como el Señor, como el que gobierna, como el Rey de nuestras vidas.
Bueno, se nos fue el programa. Mucha gente nos ha escrito, no sé si lo estuviste viendo en los chats que pudiste participar, Sí, Pablo, sí. de que estamos medio mezquinos con el horario, que estamos medio cortitos, pero nosotros lo vamos a dejar con ganas. Está Los bien. dejamos con ganas antes que se cansen ellos de nosotros. Preferible corto pero bueno que largo y pesado, ¿no? Entonces, vamos a cerrar orando como nos gusta hacerlo. Esta conversación, nunca nos olvidamos de que somos pastores y que nos están viendo y compartiendo un pueblo de Dios al que amamos, algunos los conocemos personalmente, pero otros los amamos en Cristo y que tal vez están pasando por algún momento de necesidad, de dificultad. Podemos confiar en este Dios, pero que Él sea el centro de tu vida, hermano, que Él sea el centro de tu vida, hermano. No es la rueda de auxilio, que cuando pinchás la goma, ahí está Dios para solucionarlo. No es un salvavidas, ¿no? Es el centro de tu vida. Y cuando Él es el centro de tu vida, entonces Él va a proveer para tus necesidades, sanar tus enfermedades, ayudarte a superar los obstáculos, darte victoria en medio de tus luchas, pero Él es el centro de tu vida. Yo le digo hoy a la realidad, le digo hoy al sistema y le digo hoy a Satanás, deja a mi hermano y a mi hermana libre para adorar al único y verdadero Señor. En el nombre de Jesús, deja a mi pueblo ir a adorar al único Señor y Salvador. Que tu vida ahora, hermano, hermana, esté puesta delante del Señor en entrega, en consagración absoluta. Si tuviste algún compromiso en el pasado con algunas prácticas que no tienen que ver con Dios, si hiciste de algo en tu vida o de alguien o de alguna práctica el Dios de tu vida con minúscula, este es el momento de que con una oración sencilla vos renuncies a eso y le entregues tu vida a Jesucristo. ¿Sí? El pastor Pablo te va a guiar en esa oración y va a bendecir tu vida. Y de esta manera vamos a cerrar nuestro encuentro de esta noche con la felicidad de saber que vos pudiste ser libre para adorar al único Dios. Decirle al Señor con toda fe, con toda confianza, descansando en su amor, estas palabras. Si quisieras repetirlas después de mí. Querido Señor, te doy gracias por tu gran amor. Gracias porque Jesús dio su vida por mí en la cruz, porque Él se levantó de los muertos y vive, y porque Él quiere vivir en mi corazón como Señor único de mi vida. En el nombre de Jesús, renuncio a todo compromiso con el ocultismo. Te invito a que pienses ahora en cuál ha sido ese compromiso en tu caso particular y lo menciones. Renuncio a, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que rompas toda atadura, todo compromiso, toda opresión en mi vida que sea ajena a tu voluntad para mí. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo llene mi vida y me des victoria, de manera de poder disfrutar tu bendición y vivir una vida plenamente humana y libre, como es tu voluntad para mí. Voy a orar por vos ahora, pidiendo al Señor
que su bendición repose sobre tu corazón y te dé paz. Señor, que tu gracia obre sobre aquellos que han compartido esta oración, han hecho esta oración, que les llenes de tu Espíritu Santo, que fortalezcas a mi hermano y hermana que en este momento también está buscando tu libertad plena, tu seguridad y buscando la libertad del temor. Llena a mi hermano, a mi hermana de tu amor, y que la bendición tuya, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre todos ustedes, ahora y siempre. Amén. Amén, 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 amén. Qué bueno, qué lindo. Gloria a Dios. Bueno, no te olvides que en la web de Editorial Peniel podés conseguir la Biblia de la Nueva Reforma y otros materiales que pueden servirte para tu crecimiento en la vida cristiana. Y no te olvides de nosotros el lunes que viene, más o menos allí por las 21:45. Y si este programa te bendice, compartilo con otros para que el crecimiento de la masa crítica aumente y todos podamos seguir reflexionando sobre las cosas lindas del reino de Dios. Dios te bendiga mucho, Pablo. Nos encontramos. Gracias, Carlos. Nos encontramos el lunes que viene. Si estás solito, solita allí en tu casa, quédate un par de minutitos más charlando con el Señor, adorándolo un minutito más. Si estás en familia, dale un abrazo a tu esposa, a tus hijos. No dejes que el sistema te engañe con ídolos vacíos. Lo más importante después de Dios es la gente a que amás y que te aman. Disfrutá de lo que sí tenés y no sufras por lo que todavía falta. Dios suplirá todo lo que te falta conforme a tus riquezas, a sus riquezas en gloria. Te bendecimos. Amén. Amén.